La Corte ha tomado una nueva decisión que nos pone en una situación de gravedad institucional. El bloque de diputados y senadores del Frente de Todos va a hablar hoy de golpe institucional, ya lo hizo a través de un comunicado. La situación es muy delicada, porque esta corte bonsai, esta corte que ha sido la reducción de lo que alguna vez fue una corte quizá con mayores miembros, o sea, una mayor cantidad de miembros, también con mujeres en su integración. Hoy se ha reducido a estos cuatro eh, jueces que claramente actúan o tienen pretensiones políticas, ¿no? Actúan como muy interesados en la cuestión política. Son un brazo de la política. Y son un brazo de la política macrista. Y claro, si son un brazo de la política macrista, los argentinos y las argentinas nos quedamos sin Corte Suprema. Y si los argentinos y argentinas nos quedamos sin Corte Suprema, todo el sistema se degrada, porque el pez se pudre por la cabeza. La Corte tendría que tener, o tendría que fungir de tribunal ejemplar. Todos los jueces, los de menor jerarquía, tendrían que aspirar en su carrera a llegar a la Corte, ¿no? Y esto que hoy ocurre, esto que pasa, yo creo que desanima a muchos. Desanima a muchos incluso a hacer justicia como corresponde. Digo, brindan un pésimo servicio de justicia. La justicia debería hacer alguna autocrítica, o sea, o el Poder Judicial debería hacer alguna autocrítica que no sea el funcionamiento corporativo constante, sobre qué hacemos o qué hacen con la gente que va a los tribunales a buscar respuestas a preguntas que no tiene, soluciones a conflictos que no puede resolver por sí misma, pleitos. Y para eso están los profesionales del derecho. Pero los profesionales del derecho están a veces muy ocupados en su ombligo, sacando la pelusa en el ombligo. Y también hay un problema, son todos fachos, o una gran mayoría. El todos acá sería horriblemente injusto. Cuando uno ve la película 1985 y están tratando de integrar el equipo de fiscales y aparecen nombres, detrás de cada uno de esos nombres aparecía, sí, pero es un poco facho. No, pero ese es bastante facho. Ah, no, pero ese es recontra facho. Bueno, harían bien en mirarse al espejo en el Poder Judicial, porque algo tiene que suceder ahí. Hay que democratizar esa mugre. Y esa mugre tiene en esta Corte Suprema un paraguas para no limpiarse nunca. Esta Corte Suprema lo que acaba de hacer es intrometerse en asuntos de otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, ordenando incluso cómo deben ser los bloques políticos, porque a ellos no les gustó cómo se resolvió y a pedido de Luis Juez, que presentó un amparo, así como le permiten sacar dólares a algunos a través de amparos, bueno, a Juez le cumplieron el sueño húmedo de incorporarse al Consejo de la Magistratura en representación de Juntos por el Cambio. Y la verdad es que esta intromisión nos pone en un estado de alarma, porque es evidente que están jugando a presidir. Es evidente que así como se hicieron con la presidencia del Consejo de la Magistratura, ahora también van a hackear el movimiento de otro poder del Estado, en este caso el legislativo, donde se hace fuerte la archienemiga del macrismo, ¿no? Que es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, en esta vocación por perjudicar a Cristina, nos terminan perjudicando a todos y a todas. Y eso en algún momento el pueblo, la sociedad, como quieran llamarla, va a tener que hacérselos sentir, los va a tener que anoticiar a estos supremos. ¿Sí? Porque son unos supremos canallas. Porque saben que lo que están haciendo lo único que trae es deterioro institucional, trae desazón política, trae frustración colectiva. La gente está muy angustiada, la gente salió de una pandemia, está con la economía al cuello. Y estos personajes están siempre ocupados de dos cosas, la platita y el poder. Entonces,
es hora de que empecemos a visualizar en este tipo de movimientos algo más grande. Miren, la Argentina tiene una historia donde muchas veces se dieron conjunciones paradójicas, ¿no? Por ejemplo, hablar del fraude patriótico. ¿Cómo? Sí, en la Argentina existió el fraude patriótico, que era una manera legal de hacerlo ilegal. Y alguien que me escuche y quizás no esté tan empapado en nuestro asunto dice, ¿cómo? Si es ilegal, entonces no es legal. No, pero esto es la Argentina. Donde lo único que sí ha sido modificable por ahora es la ley de gravedad, pero el resto de las cosas son opinables. Miren, el fraude patriótico era que los conservadores no querían la ley San Peña, ¿no? La del sufragio obligatorio, secreto, pero tampoco tenían ganas de pagar el precio de derogar una ley democrática de esas características, ¿no? Que es la que hoy está vigente. Por lo tanto, inventaron una fórmula por la cual se seguía cumpliendo con la ley San Peña, pero se suprimía lo de secreto. ¿Por qué? Porque era voz cantado, era voto cantado, o porque te pasaban a buscar con un camión, te subían al camión, pues eras peón en tal o cual lugar, eras cocinera en tal otro lugar, te subían a un camión y te llevaban a votar. Y tenías que decir en boche a quién ibas a votar. Y si votabas en contra de los caudillos conservadores, entonces te desaparecía la libreta. Porque en general la libreta se la quedaba el patrón, el caudillo. Un clientelismo patriótico. A eso se llamó el fraude patriótico. Eso existió, fue la argamasa institucional de la década infame, y siempre digo lo mismo. Si esa década hubiera sido buena, como dicen los liberales, al estilo Macri, o Milei, o cualquiera de ellos, entonces ¿por qué le decimos infame? Hubiéramos dicho la década ganada, no la década infame. Pero bueno, los dueños de casi todas las cosas también son los dueños de la historia, y de cómo se cuenta esa historia. Y por eso van debilitando a generaciones, porque a esas generaciones que van surgiendo les quitan el pasado. Y acá hay un pasado enorme, hay un pasado enorme de lucha y de resistencia. Muchos no entienden eso que pasó en la década infame, que es el caldo donde se cocinó finalmente unos años después, el 17 de octubre. Y algunos todavía dicen, no, porque el peronismo es fascismo, los camisas negras, Mussolini, no. El peronismo es la dignidad de un pueblo que dijo, yo no quiero que nunca más me arreen como ganado, o me tengan en la miseria, o me paguen con comida. Eso fue el origen del peronismo, no fue Mussolini, ni los camisas negras, ni la marcha sobre Roma. Yo no entiendo, pero bueno, insisto, los dueños de casi todas las cosas también son los dueños de cómo se cuenta la historia. Entonces aparecen ahí unos personajes que son los que habitualmente repiten las onceras, que otros repiten, y eso se va instalando como verdad absoluta. Decía, este es el país del fraude patriótico, pero ahora estamos armando un nuevo artefacto raro, que es el de la justicia proscriptiva. Tenemos un poder judicial que en vez de ser justo, es injusto. Un poder judicial que en vez de velar por el equilibrio, trabaja para el estrépito, trabaja para generar lío, trabaja para una fracción liderada por un empresario como Mauricio Macri, que quiere volver al estilo Trump a ser presidente a cualquier costo. Claro que los costos de Macri, ustedes lo saben mejor que yo, siempre lo terminamos pagando nosotros. Siempre lo terminamos pagando nosotros. Pero saben también, y desgraciadamente cuenta con cómplices en otros espacios políticos, Macri, que el gran impedimento para que él sea presidente, vuelva a ser presidente, es que Cristina decida involucrarse en modo personal en la campaña próxima y organice, como ocurrió antes, la posibilidad de derrotarlo como sucedió en el 2019. Es decir, Macri le tiene miedo a Cristina. Y por eso manda a este grupo de tarea judicial, ya no es una Corte Suprema, esto es una opinión, les digo por las dudas,
Esto no es una corte suprema, es un grupo de tareas macrista. Y los manda a ellos a activar una serie de causas importantes en todo este periodo que va a ser la previa electoral, para que, entre otras cosas, se ensucien a Cristina, para que le hagan bajar los brazos, pero no tanto a ella, sino a los que siguen a Cristina. A ustedes les habrá pasado, hay un éxodo de la política, la gente está muy cansada de hablar de política. Nos juntamos los que estamos muy interesados, pero en líneas generales se evita hablar de política. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que son gratuitas las imágenes de un tipo disparándole en la cabeza a Cristina? La gente tiene miedo. La gente no quiere decir que va a votar a Cristina. La gente no... Es más, hasta se empieza a plantear si es que Cristina tiene que ser candidata o no tiene que ser candidata. Porque hay todo un espacio político, que es el espacio oficial, que también debate y duda, porque hay otros proyectos, otras, permítanme, yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero otras aventuras personales, de tipos que después sacan el 5% de los votos, pero que bueno, hablan como si fueran los dueños de la cancha, de la pelota, de las tribunas. Y eso es un problema grande, porque el sistema no duda. Macri no duda. Macri tiene clarísimo cuál es el peor inconveniente que se le puede presentar. Que la mujer que lo hizo hocicar, que la mujer que lo derrotó en el 2019, lo vuelva a derrotar ahora, en el 2023. Y eso hay algunos que dicen que son peronistas o que son del Frente de Todos, que están dentro de este espacio, que no lo entienden. Y es un problema porque a la larga, si no se entiende rápido, probablemente lleva a una nueva frustración. Esta justicia proscriptiva tiene un único fin, que Cristina no pueda competir. Por eso cuando dicen, Cristina quiere ser candidata, no quiere decir, no, mire, primero que nada, hay que tratar de remover los obstáculos para que Cristina sea candidata. Y eso no depende exclusivamente de Cristina. Eso depende de los gobernadores, de los senadores, de los diputados, del propio presidente Alberto Fernández. Digo, de todos depende. Cada uno tiene una pequeña cuota de poder. Alguna vez lo escuché a Navarro decir que eran sumas de debilidades. Bueno, esas sumas de debilidades se suman y generan algún tipo de fortaleza. Pero para eso no hay que dudar sobre cuál es la salida. Porque el que está armando el escenario para el año próximo es Macri. Y lo está armando de manera tal que Cristina no pueda ser candidata. Entonces, yo me acuerdo que Perón le decía a esa peonada que constituyó, como que no, y creo que buena parte de los grasitas o de los descamisados, cuando esos mismos patrones que defendían el fraude patriótico, esos caudillos conservadores, le impedían ir a votar a alguien porque sabía que iba a ir a votar a Perón, pero les decía, bueno, salten la tranquera. No tengan miedo. Salten la tranquera. Porque así como no puede existir el fraude patriótico, tampoco puede existir la justicia proscriptiva. Y tampoco puede existir una Corte Suprema que sea de un partido político en especial. Y mucho menos un partido político que tiene ínfulas antidemocráticas que son cada vez más evidentes. Las cuenta el propio Macri. Yo siempre pensé que el peor problema no era tener una Corte Suprema de estas características. Siempre pensé que el problema es que era de por sí conservadora, pero esto ni siquiera es una Corte Suprema conservadora. Ni siquiera es una Corte Suprema de derecha. Esto no es una Corte. Esto no es una Corte Suprema. Y esto es un golpe institucional. Y esto se lo hacen a Cristina. Y me pregunto, ¿cuántos ministros salieron a bancar a Cristina? Porque el destino de esos ministros y de este gobierno está atado a lo que suceda con Cristina. Y los que creen otra cosa, los que creen que Cristina es el problema, no están siendo parte de la solución. Alguien se los tenía que decir. No están siendo parte de la solución. Porque si llegamos hasta acá fue precisamente por la moderación con la que algunos temas se han manejado frente a gente que tiene muy claro que el problema es Cristina. Como Bolsonaro tenía muy claro que el problema era Lula para él. Por eso Lula decide ser candidato y le gana.
Y los que me vienen a decir que gana por poquito y que tendría que haber sido más importante la diferencia o lo que sea, no están entendiendo el proceso previo. No se sale del calabozo y se viaja a la luna en una nave espacial. Todo es una construcción. Y Lula construyó peldaño a peldaño una escalera que lo volvió a poner en el centro de gravedad de la política regional y mundial. Ahora, ¿por qué pudo hacer eso? Bueno, porque la gente quiso. La gente saltó la tranquera. Saltó la tranquera y empezó a construir un futuro que era el que quería. Saltó la tranquera y se cansó del payaso de Bolsonaro. Bueno, nos tenemos que cansar también nosotros de las payasadas que hace este Poder Judicial macrista si es que queremos tener una democracia de verdad y no sigamos pensando en inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. No hay fraude patriótico, hay fraude. No hay justicia proscriptiva, hay injusticia. Y la única manera que tenemos de solucionar esto es una, y ustedes saben cuál es. Bueno, hay que saltar a tranquera y hay que ir a hacer de la historia una historia que nos devuelva la felicidad, que nos devuelva la alegría, pero sobre todo la sensación de libertad, que hoy no parece estar porque la derecha sofoca. Pero el pueblo se ha levantado una y otra vez en nuestro país. Y una y otra vez la derecha ha tenido que retroceder. Son poderosísimos, pero a veces uno no se da cuenta de lo poderosos que son aquellos que no aparecen en la televisión, aquellos que a veces no opinan, aquellos que están en la sobremesa y cuando empieza la discusión sobre Cristina se quedan callados, miran para otro lado, no quieren opinar, no quieren enojarse con los familiares, con los parientes, pero que tienen clarísimo que si hay una manera de salvar este país, es esa, y no la proscripción. Lo que se tenía que decir se dijo. Roberto Caballero y su editorial. A buen caballero, buen entendedor.